dándole curso a los correos que voy recibiendo. Este que voy a leerles ahora me llega de una persona que me dice, puede decir mi nombre, pero digamos, no considero lo correcto, pero me dijo, diga que soy de Santa Clara. Bien, es una persona de Santa Clara. Y me dice, profesor, con todo el respeto que siento por usted y por tantos otros especialistas, a mí me parece que se está abusando con la idea de cambiar. Cambiarlo todo. Siempre es mejor cambiar lo que sea, como sea, pero cambiar. Bueno, si está de alguna manera insinuando que yo tengo que ver con esa idea, no, quíteme del adjunto porque no es mi caso. Dice, soy de los que cree que, por ejemplo, lo que está bien no se cambia. Si algo está funcionando, dejémoslo funcionar, como si fueran pocas las cosas que no están bien y que tenemos que cambiar para meternos además a cambiar las que están bien. Me parece un absurdo. Bueno, en fin, yo creo que sí, que existe, que está debutando algo así como el cambiologismo y que hay cambiólogos que todo lo quieren resolver con cambio, cambio y cambio y cambio. Y cambio de este tipo, ¿no? Un cambio, digamos así, no estudiado, no previsto, no planificado. Dice él, lo primero que hay que hacer para entrar en un proceso de cambio es evaluar objetivamente si es necesario cambiar, si lo mejor es cambiar. Y ahora me hace la pregunta, ¿no considera usted que existen cambios que no valen la pena? Cambios que no valen la pena. Por supuesto que hay cambios que no valen la pena, sin duda alguna. Y hay incluso cambios que no son cambios, que parecen cambios, pero que no lo son. Y por cierto, un poco refiriéndome a lo que escribió esta persona, no necesariamente el que las cosas estén bien es mejor dejarlas y no tocarlas y no cambiarlas. Por razones distintas, ¿no? En primera, ¿cuándo vamos a cambiar las cosas? Cuando están mal. Entonces ya el cambio puede llegar un poco tarde. Yo creo que las cosas, estando bien, van anunciando algunas dificultades y justamente lo que hay que hacer es ir preparando, ir armando, ir haciendo paulatinamente el cambio. Y sumo además a esto que lo sabemos muchas veces, hasta inconscientemente, ¿no? Nos escudamos, no, eso está bien, eso es mejor no tocarlo. No, con eso no hay problema, déjalo así. Y efectivamente ejercitamos una suerte de resistencia al cambio sustentada en que eso está bien. Lo que sí está claro es que los procesos de cambio, todos, tienen que ser pensados, tienen que ser analizados, tienen que ser estudiados, sobre todo. ¿Por qué? Porque ya lo sabemos, cambiar es extremadamente difícil. Incluso en situaciones en las que estamos obligados, presionados a cambiar, no resulta fácil. Lo acabamos de vivir todos. Bueno, seguimos viviéndolo. Lo acabamos de vivir con el tema de la COVID. Todos sabemos que tenemos que cambiar nuestra conducta, nuestros modos de relacionarnos físicamente con las personas, las distancias relativas de comunicación, el uso de un artefacto que nunca antes habíamos usado, en fin. Y todos esos cambios han resultado extremadamente difíciles, no ha sido fácil. No ha sido fácil, para la gente ha sido complicado asumir esas normas. Lo hemos hecho por disciplina, pero un cambio por disciplina no es necesariamente un cambio. Un buen cambio es un cambio asimilado. Entonces, estamos claros en que, por solo citar un ejemplo, la COVID nos ha enfrentado a la problemática del cambio, a lo difícil que es cambiar, a entender incluso que el cambio probablemente más complejo de todo es el cambio de uno mismo, ¿sí? Pero bueno, vamos a pensar entonces cuáles podrían ser cambios que no valen la pena, como dice nuestro amigo de Santa Clara. Bueno, en primer lugar yo diría el cambio reactivo.
el cambio impensado. Ese que, nada, yo lo cambio y se acabó, pero ¿por qué? No, no, ya está bueno, ya lo voy a cambiar, no quiero seguir con esto, quiero hacerlo de otro modo. El cambio impensado, el cambio reactivo, es un cambio complicado. En primera, porque probablemente no estemos preparados para hacerlo. En segunda, porque no hemos ni tan siquiera analizado si hay posibilidades reales para hacer ese cambio y no hemos ni pensado en los efectos. Por lo tanto, por lo general, esto que denomino el cambio reactivo, ¿ya? Es un cambio que no vale la pena, pero no es el único. Podríamos también llamar la atención, bueno, hay una figura que se usa mucho, que se conoce mucho, que es el gatopardismo, ¿no? El gatopardismo es cambiar para no cambiar, ¿no? Es hacerse como que se está cambiando, pero en realidad las esencias, las cosas fundamentales no se cambian. Y eso es lo que se denomina el gatopardismo. El cambio para no cambiar, el cambio para seguir en la misma, obviamente es un cambio que no vale la pena. Tercer lugar, llamaría la atención por el cambio oportunista. ¿Cuál es el cambio oportunista? ¿No? Y hemos visto bastante cambio oportunista últimamente. De pronto, una situación cambia, una tendencia se modifica, determinadas condiciones que pueden ser favorecedoras para mí se modifican y aunque yo no piense exactamente así, aunque yo no crea exactamente que las cosas son así, yo cambio para sumarme al torrente y no buscarme problemas. Sabe perfectamente de qué estamos hablando. Un cambio oportunista. Y ese cambio oportunista también es un cambio que no vale la pena, en primer lugar, porque es un cambio que tiene patas muy cortas. Y es un cambio, por lo menos para un psicólogo, que debe causar un daño a nuestro orgullo personal, a nuestra autoestima, muy grande, muy grande. Yo la verdad que dudo mucho de esos llamados cambios que se producen de un día para otro y que después se justifican con que yo siempre lo vi así, pero nunca pude. Pero son cambios oportunistas y el oportunismo nunca es bien ponderado, bien evaluado, aceptado por las personas. Las personas oportunistas son, digamos, de lo más bajo en la organización social de una familia, de una institución, de un país. En cuarto lugar, ¿verdad? Está el cambiacasaca. Quiero quedar bien con Dios y con el diablo. Y si tengo que cambiar un poco de aquí, un poco de ahí, un poco de acá, mejor. Y así, justamente esa imagen que también es muy conocida, que es el cambiacasaca. Y por último, yo diría el cambio más indeseado, el cambio que menos vale la pena de todos los cambios, y es el cambio para peor, ¿no? Cuando yo era muchacho era muy común utilizar la frase, imagínate, salimos de Guatemala para entrar en Guatepeor, ¿ya? Y eso es ya lo máximo del absurdo, cambiar para peor, cambiar para empeorar. Entonces sí, definitivamente hay cambios que no valen la pena. Y el que un cambio valga o no la pena depende de quién. De los gestores del cambio, de las personas que participamos en el cambio, de cómo lo preparamos, de cómo lo estudiamos, de cómo lo consensuamos, ¿verdad? De cómo lo compartimos y de cómo somos capaces de ver hacia el destino más o menos inmediato de ese cambio para entender que definitivamente es un cambio que sí vale la pena. Que quiero comentarles con respecto a este asunto del cambio. Cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, nuestro barrio, la familia, en el centro de trabajo, y vemos que se están produciendo cambios, se están promoviendo cambios, o que las personas están pidiendo cambiar algunas cosas,
Y nosotros no entendemos, decimos, ¿para qué? Si esto está bien, esto no hace falta cambiarlo, ¿sí? Cuando efectivamente tenemos esta mirada y las personas, insisto, están intentando hacer esos cambios y a nosotros no nos parecen buenos, nos parecen que son innecesarios, entonces hay un llamado de alerta importante que quiero hacer. Probablemente lo que está pasando es que el que tiene que cambiar es usted. Los que tenemos que cambiar somos nosotros, que ante la evidencia del cambio no vemos su importancia, no vemos su necesidad, no entendemos que hace falta. Y yo creo que este es uno de los cambios más difíciles, insisto, de todo. Y un cambio fundamental, porque si nosotros no cambiamos nuestras perspectivas, nuestros puntos de vista, nuestras miradas, si no ampliamos nuestras miradas, si no nos planteamos nuevos retos de pensamiento y de acción, entonces ningún cambio será posible. En cualquier caso, tenemos una fuerza fundamental, como decía Einstein, que es mayor que la fuerza del vapor, decía, de la electricidad, de la energía atómica. Y esa fuerza es la voluntad. El ejercicio de la voluntad, el ejercicio de la responsabilidad, el ejercicio del querer e intentar poder. A los buenos cambios tenemos que dedicarnos, tenemos que entrar en ellos, tenemos que ser partícipes, empezando por nuestro propio cambio. Y los que no valen la pena, no valen la pena. Dejémoslo ahí.